Tengan ustedes todos muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos acá haciendo el puntapié inicial de nuestro nuevo programa El Ojo Local, que es una iniciativa que busca avanzar en una relación no siempre tan evidente como es la relación entre lo internacional y lo local, pasando también por las cuestiones nacionales. En esa línea es que este programa que está contenido en La Oveja TV, en UNE TV, en las distintas plataformas en las cuales nosotros estamos haciendo el ejercicio de hacer televisión comunitaria, eh, nos dispondremos entonces a analizar elementos que provienen desde lo internacional y cómo lo internacional impacta en lo local y lo local cómo también puede avanzar hacia lo internacional. Y para eso en este programa estaremos con don Ignacio Pozo, quien es politólogo, es también posgraduado en estudios internacionales y hoy día está realizando su doctorado también en estudios internacionales en la misma dirección que ya realizó sus proyectos de investigación. Por lo tanto, nos va a permitir ahí una mirada con los distintos invitados e invitadas que podamos tener en un momento en el desarrollo de nuestro programa, desde acá las pantallas de UNETV y de Oveja TV hasta Radio UNETV, si es que somos capaces de hacer esa conexión. Eso pues, don Ignacio, ¿qué cuenta usted? ¿Qué nos puede indicar? ¿Cómo podamos avanzar en esta iniciativa que creemos es un aporte desde la televisión comunitaria? Sí, bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes nos estén escuchando. Agradecer a José y a UNETV, a Oveja TV, la instancia de poder compartir desde esta pequeña tribuna los conocimientos y también de poder analizar el quehacer nacional e internacional que, visto la dinámica política del día, podemos decir que es muy atingente tener un programa, un espacio donde se puedan conversar distintas cosas, distintas perspectivas y que obviamente los invitados que van a ir viniendo durante los próximos capítulos también van a hacer un aporte respecto a la conversación y ir conociendo también el desarrollo de diversos temas. Así que muy agradecido por el espacio y esperar aprovecharlo también para poder contribuir a lo que es la televisión comunitaria. Muchas gracias, don Ignacio. Hacía un comentario al pasar, entre broma y broma, de que nos seguía la iniciativa, seguía la señal, y yo me reía. E inmediatamente don Ignacio nos indicaba que sí, efectivamente, desde Quilicura, donde él se encuentra en este instante, vía el cable Mundo, ve un TV. Y por lo Claro. tanto, no es tan descabellada la afirmación sin perjuicio de lo que uno cree que no ocurre, finalmente termina ocurriendo. ¿Cómo nos ve por allá? Qué está mirando un ETV, don Ignacio? Bueno, un ETV, por lo menos la señal que nos llega acá, que yo creo que es la misma que tienen a nivel, por lo menos nacional, que como la cable operadora Mundo llega a todo el territorio nacional, me parece que es una instancia, por lo menos, de poder como masificar el contenido de la TV comunitaria. Así que en ese sentido es una buena iniciativa y con estos programas, obviamente, ir difundiendo un poquito más lo que es lo que hace la TV comunitaria, que es muy importante, sobre todo en el ámbito de la democracia y del desarrollo de los mismos territorios, de darle voz a los territorios. Mucha razón que tiene don Ignacio. Bueno, entrando en materia, hoy día tenemos unas coyunturas de corte internacional significativamente intensas, dado el conflicto internacional que se ubica allá en Medio Oriente, en donde tenemos una potencia global como los Estados Unidos que se ancla con Israel para tener ahí un conflicto con Irán, situación que nos tiene bastante complicado respecto de los efectos y los impactos nacionales y locales referidos a el alza de los combustibles, que por lo menos en nuestro caso, contexto nacional, ha tenido un tratamiento bastante polémico, ingrato, indicarán varios y varias, dado que el nuevo gobierno que se está instalando ha aplicado una definición de traspaso del alza de los costos bien draconiana, ¿no? Haciendo y obligando a pagar no solamente al vecino y a la vecina que se encuentra utilizando su vehículo para transportarse en el cotidiano,
ya sea a su trabajo o a dejar a las chicas, chicos a sus colegios, sino que también a todo el sistema productivo. Todo el sistema productivo se ha tenido que disponer para avanzar en seguir produciendo en costos bastante más amplios que los que estaba habitualmente eh, administrando. Y todo esto en función de lo que hace el no reconocimiento a una política pública que se instaló desde hace unos años a propósito de esta banda estabilizadora, el famoso MEPCO, que el gobierno no quiso avanzar en su utilización para administrar de mejor manera estas alzas. Desde esa perspectiva, entonces, ahí ya tenemos una primera evidencia de cómo los temas internacionales son capaces de impactar directamente en la yugular de las vecinas y los vecinos respecto de sus cotidianos financieros, económicos, y que efectivamente no solo es hoy día el impacto según indican los expertos en la materia, sino que también van a tener una proyección en términos más estructurales a propósito de las tasas inflacionarias y otras que permiten disminuir el valor del dinero. Ante eso, don Ignacio, ¿cómo pudiésemos trabajar alguna otra perspectiva de análisis sobre esa circunstancia? Bueno, lo primero, como bien decías tú, José, lo internacional impacta en lo nacional respecto, por ejemplo, a, en este caso, los combustibles, que nosotros tenemos una matriz energética altamente dependiente de los combustibles fósiles, finalmente el petróleo, ¿cierto? Y nuestra no diversificación de esta matriz energética nos hace altamente dependiente finalmente y altamente, obviamente, de estar sujeto a los vaivenes internacionales respecto a los precios del petróleo. En ese sentido, la no seguida en marcha de la política pública del MEPCO, lo que hace, si bien uno podría estar en contra de lo que dice este gobierno de no seguir con el MEPCO, pero va la lógica finalmente de lo que ellos como propuesta política tienen, ¿cierto? Así Entonces es. tampoco hay que hacernos los sorprendidos respecto a que por qué traspasan el alza directamente a los ciudadanos, y porque, bueno, ellos desde su matriz ideológica finalmente lo piensan así y creen que es así, que el Estado no tiene que, en este caso, subvencionar el combustible, sino que finalmente es desde el individuo el que tiene que finalmente responder a las coyunturas. Entonces, bueno, ahí podría venir una primera pregunta, si es que efectivamente este gobierno está actuando mal o está actuando bien. En esa lógica yo creo que está actuando en el sentido de lo que su ideología eh, ellos mismos están ofreciendo. Entonces yo creo que no hay que sorprendernos, em, pero claro, lamentablemente no todos estamos en esta lógica, o por lo menos los ciudadanos a pie no están en esta lógica de ideología, ¿cierto? Disputa ideológica y que se representa en la disputa electoral, sino que más bien estamos viviendo el día a día y cualquier impacto internacional o la misma política nacional nos repercute como en el caso de los combustibles. Entonces, también ahí tenemos un espacio para discutir. Mucha razón tiene don Ignacio. Varios y varias indican que no debiésemos sorprendernos de las acciones que está desarrollando, desplegando el nuevo gobierno, dado que hubo no solamente un proceso de campaña muy reciente en donde se afirmó, se indicó y se finalmente prometió operar en esta dirección, sino que es un proceso anterior que viene instalando este gobierno en la persona del presidente Kass en los anteriores procesos electorales donde no fue electo. Por lo tanto, hay una trazabilidad en la que uno puede constatar que esta medida, como otras que ya se están desplegando a propósito del plan de la reconstrucción, los temas migratorios, eh, eh, están evidenciándose, por lo menos en el debate en el Congreso, en el debate con el mundo municipal, que es muy local además, vamos a encontrarnos en esa condición, entendemos, muy regularmente. Pero entrando en este tema de lo local, lo internacional, ¿cómo
la cuestión migrante fue un elemento, un eje transversal en estos 4, 5, 6, 7 años de discurso, de definiciones que no solamente tuvo el actual presidente, sino que además el Congreso, en función de sus representantes provenientes del Partido Republicano respecto de cómo se tenía que avanzar en el tratamiento de la cuestión migrante. En ese sentido, tenemos, yo no sé si es posible, señor director, correr un video, porque vamos, como programa piloto en el que estamos, eh, a agotar un poco más el tiempo, así que esperemos qué nos dice este video y ahí comentamos un poco más, don Ignacio. La frontera. Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido. Uno de los primeros decretos que firmamos fue la implementación del Plan Escudo Fronterizo para comenzar a cerrar nuestras fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la PDI en la macrozona norte. Los resultados son concretos. En el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos 5 años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional. Y mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país. Bueno, ahí tenemos un interesante gatillante para entrarle a esta idea de la migración, entendida además como un fenómeno completa y absolutamente internacional. Todo lo que nosotros podemos afirmar en lo que ocurre en nuestra comuna, acá en la comuna de Padre Hurtado, provincia de Talagante, distrito 14, o allá en Curacaví, donde se encuentra en este instante usted, en parte se explica por un proceso global internacional. Y por supuesto, en el norte, que es parte de lo que a usted le interesa estudiar desde hace un tiempo a esta parte, también, sobre todo en el norte a propósito de los temas fronterizos. Por lo tanto, ahí constatamos inmediatamente una relación directa entre un fenómeno que es inminentemente internacional y que tiene un impacto tremendamente local y cómo desde lo local entonces se tiene que empezar a pensar, a reflexionar en política pública que haga una definición respecto de cómo regular, de cómo mejor manejar el proceso migrante que nos impacta desde lo nacional, regional y llega, por supuesto, a nuestras comunas. Desde esa dimensión, entonces, don Ignacio, ¿cómo le podríamos entender de la mejor manera, desde la perspectiva internacional, esta idea de la migración? Bueno, las migraciones no son un fenómeno nuevo, ¿cierto? Eh, Son un fenómeno histórico, pero es nuevo quizás para nosotros respecto al volumen de migración que hemos ido recibiendo durante esta última década, ¿cierto? A partir del 2013, la diáspora venezolana se volvió la diáspora más importante, por lo menos del continente sudamericano, y eso implicó finalmente que se tomara la migración como un problema respecto a la seguridad nacional. Entonces, cuando se instalan estos discursos que van en la línea de la securitización respecto a la migración, eh, se instala porque se ve un problema, un fenómeno nuevo, y porque también se ve que las mismas políticas públicas de los estados que son receptores de migrantes no están dando abasto para poder contener o para poder finalmente prestar los servicios básicos a la migración que estaba llegando, por lo menos durante la última década. Entonces, claro, tenemos este fenómeno venezolano de la migración que fue finalmente en 10 años, un poquito más, es un fenómeno importante
que dentro del mundo, por lo menos de las relaciones internacionales, no la disciplina, sino las relaciones internacionales entre Estados, me refiero, no hubo un acercamiento, porque claro, la distancia ideológica durante el continente fueron muy marcadas, ¿cierto? Entonces, claro, no hubo una política quizás a nivel internacional desde los países que estaban con este problema de migración que pudiese atender y que pudiese obviamente conducir de forma más ordenada y segura la migración, que son los mismos estándares que propone la OIMS. Oiga, Entonces, don Ignacio, dígame. disculpe, ¿cómo entender esta situación de las diferencias ideológicas a nivel internacional en estos años que usted está comentando? ¿Se refiere a cómo hubo una posibilidad de una Venezuela que estaba asignada con una definición político-ideológica respecto del chavismo? Una Colombia que quizás estaba atravesada todavía y históricamente con algún grado de conflictividad interna. Eh, en Haití, una situación similar en donde las cuestiones ideológicas quizás también pudiesen haber tenido, quizás en menor medida a lo mejor, ¿no? Dado que Haití fue un territorio, un Estado nacional que ha estado sumido en pobreza permanentemente, con catástrofes naturales que también han impedido consolidar mejores procesos de crecimiento y desarrollo económico y así captar la población de ellos mismos. Entonces, tendríamos que por ahí más o menos identificar estas ideas de ideologías. Eh, claro, pero claro, llevándolo al contexto como sudamericano, respecto a la ideología, es que en los gobiernos hubo siempre un cambio ideológico. Por ejemplo, si vemos Argentina, estaba Cristina Fernández de Kirchner, luego vino Macri, ¿cierto? Luego Alberto Fernández, son cambio ideológico. El mismo caso de Chile, Bachelet, Piñera, después Boric, cambio ideológico. Brasil, ¿cierto? Con Dilma Rousseff, después Temer y finalmente Bolsonaro y ahora Lula nuevamente. Entonces, la misma como coyuntura eh, ideológica de los países hizo que, o finalmente permitió que no se llegase a un acuerdo general respecto a cómo tratar la migración. Entonces, cada instancia internacional que había estaba muy marcado finalmente por esta como disputa ideológica. Instancias que se instalaban respecto, por ejemplo, al plan que instaló Piñera con Prosur, tenía un color ideológico que veía la migración respecto a una sola visión particular, ¿cierto? Orientada a la seguridad. Habían otras instancias más llegadas al área del progresismo, por decirlo así, que tenían otra visión respecto a la migración, de ser como más espacios de acogida respecto a la migración. Entonces eso permitió que finalmente cuando hubiera un cambio ideológico en los gobiernos no se materializó con políticas públicas más concretas dentro de los mismos Don países. Ignacio, me están cortando acá, así es que vamos a aprovechar este pivote que usted está consignando para Ujú. decir que además esta cuestión de la migración construye cuestiones o discursos o fenómenos de odio. Esto no quiere decir que no seamos capaces de reconocer que los procesos migrantes en oportunidades tienen dificultades, como es el crimen organizado, como es el mejor administrar situaciones de pobreza difíciles dentro de la población migrante. No queremos desconocer aquello y otras más dificultades que ya estaban siendo abordadas desde hace varias décadas. Pero también hay un momento delicado en la vida de los países, las sociedades, que tiene que ver con el odio. Y en esa perspectiva, invitar a ver el pequeño video que nos provee Naciones Unidas respecto de un concepto que creo es pertinente indicar a propósito de la mejor convivencia, fortalecimiento de la democracia y el mejor diseño de política pública a efectos de mejor manejar el tema migrante desde lo local hasta las relaciones internacionales. Corra video, por favor. ¿Qué es el discurso de odio? El discurso de odio es cualquier tipo de comunicación, incluyendo discurso, escrito o comportamiento que utilice un lenguaje despectivo o discriminatorio,
para atacar a una persona o un grupo sobre la base de quiénes son. Es decir, cualquier factor de identidad de una persona como su religión, país de origen, origen étnico, raza, género y orientación sexual, entre otros. El discurso de odio puede tomar la forma de desinformación diseñada deliberadamente para aumentar el miedo de las personas hacia el otro, por ejemplo, hacia los migrantes. Según los expertos de la ONU, el discurso de odio contra las personas migrantes se ha tornado más frecuente en los sistemas políticos convencionales de todo el mundo. Algunos discursos mediáticos y políticos deshumanizan y demonizan a quienes migran. Esto crea miedo, división y exclusión en las comunidades. La exposición al discurso de odio puede conducir a los delitos de odio. Los insultos pueden convertirse en hostigamiento. El hostigamiento puede intensificarse en amenazas y las amenazas pueden escalar en violencia física contra grupos de migrantes. La incitación es una forma particularmente peligrosa del discurso de odio que puede desencadenar la discriminación, la hostilidad y la violencia. El discurso de odio puede tener un efecto negativo emocionalmente y psicológicamente en los individuos y las comunidades. También amenaza los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Consulta nuestra entrada de blog sobre cómo responder al discurso de odio contra las personas migrantes en las redes sociales. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo Minuto sobre Migraciones con la OIM. Bueno, ahí, don Ignacio, ya para ir cerrando casi, yo diría que hay varios comentarios que van a dar, por supuesto, pie para siguientes programas donde sí o sí el tema migrante, su política pública y el desempeño de este gobierno y los gobiernos de la región y hasta del mundo, por qué no decirlo, se disponen en clave migrante. Sí, claro. O sea, como decía el video ahí, o sea, no tenemos que quizá ocultar los problemas que trae aparejada la migración, ¿cierto? Detrás de la migración, que se ve como casi eh, un problema respecto a que trae aparejada, por ejemplo, el crimen organizado, que muchas veces es invisibilizado. La entrada irregular también permite que personas que, por ejemplo, tienen asociados delitos de gran connotación social estén dentro de nuestra sociedad, entonces también se vincula respecto a los problemas que trae la migración. Y finalmente, dentro, como para asociarlo al video, dentro de cuando se empieza a hablar de la migración, se empiezan a hablar de los temas más negativos, porque son obviamente los que a la opinión pública más le impactan, y se empieza a construir un discurso de odio que obviamente es muy peligroso respecto a cómo atender a la persona migrante. Porque hay que entender también que la migración per se no es malo, pero sí cuando no se tiene una migración respecto a los principios que propone la misma hoy Organización Internacional de la Migración, que sea ordenada, regular, ¿cierto? Entonces se da espacio a que entre en el crimen organizado y que finalmente le entrega un espacio a los discursos de odio para ir en contra de la migración. Bueno, con estas afirmaciones de don Ignacio, yo le quiero proponer un trato para la siguiente programa, para darle un poco más de continuidad a este tema. Metámonos Claro. la pata de los caballos, como indica acá nuestro director, que dice que hay que ser un poco más definido, más esto, otro. Desde esa perspectiva, entonces, ¿qué le parece si abordamos el plan escudo fronterizo del nuevo gobierno y cómo ese plan escudo fronterizo se hilvana con las otras políticas públicas que están anteriores o antecedidas? Así es que, ¿le parece o no le parece, don Ignacio? Me parece totalmente. Dicho eso, entonces, tenga usted muy buenas noches, don Ignacio, muy buenas noches a quienes nos pudieron escuchar ahora, mañana o pasado en este puntapié inicial de El Ojo Glocal.